Buenos días, miércoles 15 de abril de 2020 nos encontramos el día de hoy haciendo el análisis del oro para esta semana. Tenemos dentro de los fundamentales del oro una serie de cuestiones muy importantes que determinan el desarrollo de este metal durante las últimas semanas. Durante este año particularmente, puesto que este año el oro ha venido siendo muy alcista a pesar de la corrección que tuvo el mes pasado, derivada básicamente de el mismo coronavirus, independientemente de que el oro sea un metal refugio, o sea un commodity refugio, o un valor refugio, un activo refugio, tenemos que ha sido afectado en la medida en la cual los explotadores y los refinadores de oro, las empresas suizas más importantes del mundo que lo hacen, tuvieron que cerrar porque tenían que cumplir con las medidas de aislamiento que exigían las autoridades europeas. Sin embargo, posteriormente, hacia unos 15 días, pudieron reabrir y las entregas de oro en Nueva York que estaban complicándose, pudieron seguir haciéndose sin ningún inconveniente. Con lo cual el metal retomó su curso alcista nuevamente. Posteriormente veremos el análisis técnico en el cual miraremos valores. Por el momento vamos a mirar una serie de fundamentales que determinan el curso del oro por estos días y permanentemente, es decir, los fundamentales del oro. Por un lado tenemos unos crecientes niveles de deuda pública a nivel mundial que han alcanzado unas cifras nunca antes vistas. Deutsche Bank habla de la deuda global total, incluida la deuda no gubernamental, es decir, la deuda privada, como una deuda altísima, nunca había sido tan alta. En este momento tenemos una deuda de 246.25 billones de dólares, en comparación de los 84 billones que teníamos a comienzo de este siglo. Prácticamente se ha triplicado desde comienzos del siglo XXI la deuda general del mundo. Con el coronavirus tenemos también el efecto de la emisión de dinero público. Nos hemos dado cuenta cómo los bancos centrales del mundo han entrado al rescate de sus respectivos países, inyectando dentro de lo que son los presupuestos públicos dinero o presupuestos que no estaban contemplados. Y esto ha hecho que el déficit tenga necesariamente que aumentar drásticamente a raíz de este mayor gasto, el gasto sanitario, el gasto de protección social, el gasto económico y la ralentización desde luego de los ingresos de los estados en la medida en la cual muchos de ellos se están viendo obligados a aplazar, por ejemplo, los pagos de impuestos, los pagos de seguridad social, los pagos de autónomos, etcétera, etcétera. Con este tema, es decir, con el aumento del déficit que va a ocurrir, la prima de riesgo, el riesgo país, va a tener que aumentar. En la medida en la cual aumenta el riesgo país, ¿qué ocurre? En la medida en la cual aumenta el riesgo país, lo más lógico es que los bonos del país, de cada uno de los países, tengan que aumentar sus tasas. En la medida en la cual aumenta el riesgo país, la deuda que emite ese país va a tener que ser muchísimo más rentable para quienes lo compran. ¿Por qué? Porque tienen un mayor riesgo. ¿Esto qué hace? Tenemos que los bonos son contrarios al oro. A pesar de ser renta fija y a pesar de ser refugio igualmente, se comportan de una manera contraria al oro. En la medida en la cual los bonos suben, el oro cae. Entonces vamos a tener que estar muy pendientes de los bonos americanos, sobre todo de los bonos alemanes. En la medida en la cual aumenten su rentabilidad, vamos a tener un freno para el oro. Por otro lado, en cuanto a la devaluación de monedas se refiere, con toda la emisión de dinero y con toda la cantidad desorbitada de dinero que está proviniendo de los bancos centrales del mundo, los países emergentes están viendo sus economías y están viendo sus monedas sometidas a una gran presión. ¿Esto qué hace? A una gran presión cambiaria con respecto al dólar, por supuesto, y con respecto al euro, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica o algunos países del África y del Asia. Esto genera un gran apetito por el oro en estos países. ¿Por qué? Porque si yo vivo en un país en el cual mi divisa se está viendo sometida a una gran presión por el dólar, uno de los activos que puedo entrar a comprar sin duda es el oro.
es decir, hay una gran apetencia por el oro en ese sentido. Por otro lado, tenemos el tema de tipos de interés, los tipos de interés pues caídos totalmente en todas las geografías del mundo, y esto hace que pues el oro tienda a subir. En la medida en la cual los tipos de interés están muy bajos, pues el oro tiende a subir. En la medida en la cual veamos una relajación de las medidas y veamos los tipos de interés subiendo, pues tenderá el oro a caer, o tenderá por lo menos a no subir con tanto vigor como el que ha venido haciendo. Por otro lado, las reuniones del primavera del Fondo Monetario Internacional nos han dejado pues una serie de datos muy complicados acerca de la contracción mundial del PIB. Para este año será en torno a un 3%. Para este año será en torno a un 3%, siempre y cuando los confinamientos no se extiendan más allá del segundo trimestre del año o se produzcan rebrotes de la COVID-19. Pues ante este escenario las pérdidas se doblarían. El Fondo Monetario Internacional en su reunión de primavera, repito, es optimista de cualquier forma frente a las previsiones del año 2021 y augura que este 2021, el año que viene, se podría finalizar con un 5.8%. En mi opinión es prematuro todas estas cuentas son prematuras, puesto que aún no sabemos en qué momento podrá llegar una vacuna para el coronavirus, lo cual finalmente terminará con el freno de este flagelo que está afectando pues de una manera increíble todas las relaciones productivas, todas las relaciones sociales. La cadena mundial de producción se ha roto. Tenemos la mayor cantidad de parados en los Estados Unidos luego de la Gran Depresión. Tenemos en Europa unos complicaciones impresionantes. La zona euro particularmente será una de las más castigadas, dice el Fondo Monetario Internacional, en donde el PIB este año, el Producto Interno Bruto, se reducirá más del 7,5%. Eso es más del doble de la media mundial. La zona euro se verá muy castigado. ¿Por qué? ¿Por qué este descenso? Pues porque ha sido muy castigada por el coronavirus. La zona euro en este momento se convierte al lado de los Estados Unidos, pero en proporción, número de habitantes, está en primer lugar en contagios y en muertes. Por lo tanto, las medidas de aislamiento han sido las más fuertes, etcétera, etcétera. Muy complicado. Por otro lado, el tema de oferta y demanda. Si en los países que más oro compran, como es el caso de China, pues la demanda cae, el precio del oro también cae, ¿no? Y viceversa. Así que hay que tener también cuidado con esto, porque China comienza en este momento a reactivar pues sus fábricas. Va a tardar este engranaje, va a tardar esta cadena productiva en volver a empalmar. No es fácil, puesto que China puede estar en este momento ya abriendo producción, pero si no hay quien le compre, porque hay muchísimas economías paradas, pues igualmente se va a ralentizar. Lo hemos visto con los datos industriales de China de marzo, no han caído tan fuertemente como los dos últimos periodos, pero desde luego que hay un descenso importante. Y tardará nuevamente en que la máquina y la piñonería de la máquina vuelva a engranar. Mientras tanto, pues seguimos pendientes del coronavirus como uno de los fundamentales, sin duda, que marcan el inicio y marcarán el desarrollo económico en todo el año. Por otra parte, el tema del IPC, que se empieza a reducir, este 2%, esta obsesión por el 2% que ha existido tanto en la zona euro como en los Estados Unidos como marco, como margen, alrededor del cual debe estar la inflación desarrollándose o derivando, pues poco a poco va a ir cumpliéndose menos. Al menos durante este primer trimestre, pues tendemos a que haya algo de deflación, a pesar de que la deflación se considera deflación en la medida, o se considera un periodo deflacionario en la medida en la cual pues al menos un par de trimestres hayan corrido con datos que impliquen esa deflación. Sin embargo, los IPCs comienzan a mostrar alrededor del mundo pues cómo comienza a haber algo de deflación. Con lo cual, el oro pues tampoco tiene muchísimo sentido, puesto que el oro tradicionalmente es un refugio en contra de la inflación. Es decir, tiene mucho sentido en este momento en economías emergentes, pero no tiene mucho sentido en las economías desarrolladas.
Así que pongamos la atención a eso. Bueno, seguimos adelante en Bullish Place con todos nuestros análisis permanentemente. Suscríbanse al canal de YouTube. Allí tienen la parte baja de la pantalla en este momento, la dirección, la forma de suscribirse. Escríbanme a mi correo o escriban al correo de Traders, los dos lo tienen en este momento en pantalla. Y bueno, podemos sostener cuando quieran una reunión online, ya sea tete a tete o múltiple, para poder tratar todos los temas que se les ocurran. Para mí es un placer siempre estar dando estos informes. Démosle paso al informe técnico que está muy interesante, sin desperdicio. Tengan una semana muy feliz. Buenos días, miércoles 15 de abril de 2020, mirando el técnico en el oro. Estamos en este momento en el gráfico mensual mirando los futuros de oro del COMEX. Tenemos por un lado la caída que se ha presentado inicialmente, que nace en el mes de septiembre del 2011 y termina en el mes de diciembre del 2015. Posteriormente tenemos la gran remontada, de la cual es objeto el metal. Ha sido noticia a partir de ese momento hasta el día de ayer, día en el cual pues prácticamente roza esta resistencia 1 que está marcada sobre 2798,10. El ataque a esta resistencia 1, pues después de esta extensión que ha tenido el activo, si lo miramos en el estocástico, podremos darnos cuenta de que llegó a un punto de sobrecompra sobre los 91, 70, 92. Había bastante sobrecompra. Esta sobrecompra tiene que bajar, tiene que caer un poco para que posteriormente haya un equilibrio que permita retomar las compras